Hoy ya en esta tercera parte y última de las noticias de la conferencia número 391, vamos a seguir con la misma temática, todo lo que tiene que ver con este conflicto que está en Ucrania, pero que a su vez está en tantos otros lugares y que si aún no ha estallado, pronto lo hará. Y cómo no, como siempre, antes introduciremos algunas de las noticias previas que tienen que ver con lo que también está aconteciendo en este mundo y que es necesario conocer. Vamos a empezar. Pues iniciamos directamente con esta noticia sobre Latinoamérica, concretamente sobre Perú. Confirman 14 muertos tras enfrentamientos entre mineros artesanales en el sur de ese país. Noticias sobre ciencia y tecnología, algo muy bueno. Un fármaco logra remitir por completo el cáncer en todos los pacientes de un estudio. Los investigadores creen que es la primera vez que esto ocurre. Se trata de una muestra pequeña de solo 18 personas que sufrían cáncer rectal. Y bueno, deben hacerse más pruebas, más comparativas científicas al respecto, pero parece ser que realmente funciona. En fin, para esos pacientes que están sufriendo esto y no tienen otro tipo de terapias que pueda irles bien a su alcance, pues genial, desde luego. Accidentes. Un accidente de avión militar en California deja al menos 4 muertos. Y atención a estas noticias sobre pestes. La OMS dice, sigue existiendo un peligro real y presente de que surja una variante nueva y más virulenta del coronavirus que eluda nuestras vacunas. Una vez más, dando vueltas al tema COVID, Pero también la viruela del mono. Probablemente se siga propagando bajo el radar durante algún tiempo, advierte la OMS. Y mirad que nos llegan a decir. Las investigaciones están en curso, pero la repentina aparición de la viruela del mono en muchos países, al mismo tiempo, sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Y aún nos van diciendo más. Es claramente un motivo de preocupación y sugiere una transmisión no detectada por un tiempo. ¿El qué? Pues que esté sucediendo en tantos casos en gran parte de Europa. No sabemos si son semanas, meses o posiblemente un par de años, dijo, y agregó que realmente no sabemos si es demasiado tarde para contener. Vaya, ya suena el alarmismo una vez más, Además, la OMS expresó que se debe luchar contra el estigma vinculado a la viruela del mono porque podría disuadir a los enfermos de buscar atención médica y dificultar con ello su contención. Todos debemos trabajar duro contra el estigma que no solamente es equivocado, sino que puede impedir que individuos afectados busquen atención y hacer más difícil detener la transmisión. El estigma no solo es por lo que se ve de la enfermedad en sí físicamente, sino porque va tan relacionado con cuestión, ya sabéis, homosexual, bisexual. El dirigente de la organización aclaró que cualquiera puede infectarse con la viruela del mono si tiene contacto físico cercano con alguien que está infectado. Por tanto, ya vemos que esto ya empieza a ser preocupante y así nos van avisando. Como esto también, la OMS informa sobre 780 casos de viruela del mono en 27 países. Se va extendiendo, Y una noticia más, la OMS registra unos 700 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en 34 países. La enfermedad se manifiesta con rapidez, lo que hace que una elevada proporción de niños sufra insuficiencia hepática y que algunos necesiten un trasplante de hígado. Vaya panorama, Pestes. Y todo se está juntando, ¿y de qué modo? Bien, ahora vamos ya a centrarnos en el apartado que estaba ya previsto hacer, que era lo que tiene que ver con estos conflictos mundiales
que ya han empezado desde el 2001, pero que ahora se ha intensificado todo con Ucrania y que aún esto no es nada. Mira, ¿por dónde? El 30 de mayo, esta es la oración del Papa Francisco para el rosario por el fin de la guerra en Ucrania. Es curioso, los mismos que la instigan luego van pidiendo esto. ¿Y a quién se lo piden? Pues ya os lo podéis imaginar, si es el rosario. Mirad la oración que dice: Oh María, Madre de Dios y Reina de la Paz, durante la pandemia nos reuníamos en torno a ti para pedirte tu intercesión. Te hemos pedido sostener a los enfermos y darle fuerza al personal médico. Hemos implorado misericordia para los moribundos y que enjugues las lágrimas de cuantos sufrían en el silencio y la soledad. Curioso, ¿eh? Todo lo que se genera y que ellos participan y resulta que luego piden todo esto. Esta noche, al final del mes de mayo, a ti particularmente consagrado, estamos ante ti nuevamente, Reina de la Paz, para suplicarte, concede el gran don de la paz, cesa pronto la guerra que ha invadido también el continente europeo. Debería decir gracias a nosotros. No, eso no. Somos conscientes de que la paz no puede ser solo el resultado de negociaciones ni una consecuencia solo de acuerdos políticos, sino que es sobre todo el don pascual del Espíritu Santo. Hemos consagrado a tu corazón inmaculado las naciones en guerra y hemos pedido el gran don de la conversión de los corazones. Estamos seguros que con las armas de la oración, del ayuno y la limosna y con el don de tu gracia se pueden cambiar los corazones de los hombres y la suerte del mundo entero. Pero ni caso de Dios, ¿eh? Hoy elevamos nuestros corazones a ti, Reina de la Paz. Intercede por nosotros ante tu Hijo. Si no, no se llega, claro. Reconcilia los corazones llenos de violencia y venganza. Redirige los pensamientos llenos del deseo del enriquecimiento fácil y que sobre toda la tierra reine tu paz duradera. Pero si tienen que llegar al Hijo, ¿por qué no hablan directamente con el Hijo en vez de pedirle todo esto a la Reina que dicen de la paz? Es que es todo tan contraindicativo que es impresionante. En fin, el Papa haciendo su papel, mientras va liándola, y la gente tragándose que va de bueno, pero es lo que hay. O más noticias, plantón de Podemos, que es el partido de coalición con el Partido Socialista en España, del Gobierno, en un acto de la OTAN en el que Sánchez anuncia un mayor gasto militar. Sí, lo están anunciando cada vez más países europeos, y España ya no se queda atrás. Mayor gasto militar desde hace años, ahora como nunca. Taiwán denuncia que 30 aviones militares chinos entraron en su zona de identificación de defensa aérea. Una vez más, ya veis la situación en ese lugar. Crecen las tensiones entre China y Taiwán con Estados Unidos involucrada. No descartaría que en un futuro se atrevieran a una invasión militar. Vaya situación, ¿eh? Estados Unidos exige a Irán la inmediata liberación de 2 petroleros griegos. Inmediatamente los tienen que liberar, dicen. ¿Y con quién ahora? El problema, Irán. Y mirad qué curioso, el gobierno griego calificó la captura de los buques por parte de Irán de acto de piratería, mientras el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, señaló que la incautación de los buques es inaceptable y pidió una rápida aclaración, resolución y reducción de la tensión. La medida de Irán se produce después de que las autoridades griegas se incautaran de un cargamento de crudo iraní transportado por un petrolero ruso el 15 de abril frente a la isla de Eubea y la decisión griega este jueves de enviar el cargamento a Estados Unidos. O sea que ya veis que es lo de siempre. Uno dice una cosa, el otro otra y se van atacando mutuamente y pasa lo que pasa. La situación con Irán, súper tensada. Y mirad si no. Irán acumula 18 veces más uranio enriquecido de lo permitido en un acuerdo de 2015 según la ciencia nuclear de ONU. Con lo cual, ya sabéis, potencialmente, ¿para qué puede servir? Pues para armamento nuclear. ¿Y creéis que esto va a quedar así como si nada? Informe: Israel advierte a 100 ciudadanos que abandonen Turquía debido a la amenaza iraní. Sí. En ese país, ir a por los israelitas que estén, o israelíes, mejor dicho, que estén en ese país. Como no, Irán, el foco de atención. Ya estamos viendo, cómo hay una serie de países que son claves, que están en pleno punto para que en cualquier momento estalle todo. Y una vez más, el Papa el 1 de junio dice que no se use el trigo de Ucrania como arma de guerra. Qué buen hombre es,
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha advertido de las terribles consecuencias si no se abren los puertos ucranianos, instando a una solución política, ya que el cierre de los puertos ucranianos en el Mar Negro continúa amenazando la provisión de alimentos y millones de vidas en todo el mundo. Sin esta solución, la amenaza a la seguridad alimentaria mundial planteada por la guerra en curso resultará en hambruna, desestabilización de las naciones, así como la migración masiva por necesidad, dijo el director ejecutivo de WFP, David Beasley. No abrir esos puertos en el Mar Negro es una declaración de guerra a la inseguridad alimentaria global. En este momento, Ucrania tiene millones de toneladas de cereales bloqueadas en sus silos y carece de más espacio para almacenar los cereales de las próximas cosechas. Y ya sabéis, Rusia dice que Ucrania ha minado todos esos puertos y que los barcos no pueden salir por esta cuestión. Y hablando con Turquía como intermediario, dice que por favor que quiten esas minas y entonces podrán salir los barcos. Otros dicen que no, que es por culpa de Rusia, que está vetando que salgan. Fijaos, como siempre, el mismo juego, pero al final, ¿quién recibe? La otra gran masa, que es la población mundial, que va a pasar por esta situación por culpa de todo ello. Y ya habéis visto las últimas declaraciones, supongo, de Zelensky, diciendo que de allí no va a salir ni un grano de trigo. Bueno, pues vaya panoramas, ¿eh? Y el Papa, claro, pidiendo que todo esto se solucione por el bien del mundo, el mismo que instiga todo el conflicto, y mira por dónde luego va de, oh, qué bueno soy, ¿eh? Pidiendo por que todo se arregle. La entrega de sistemas de lanzacohetes múltiples a Ucrania crea riesgos de implicación de otros países en el conflicto, advierte Lavrov. O sea que aún puede ir a más extensión con más países que queden implicados en este conflicto. Vamos a ver el vídeo donde precisamente Lavrov habla de todo ello. Pues claro, implicación de terceros países en todo ello, enviando armamento, pues qué fácil es que al final también se vean involucrados en esa guerra de un modo directo. En fin, que si alguien cree que esto va a pasar en 4 días y que se va a terminar así de simple, lo tiene claro. Si conocieran las profecías, si vieran lo que tratamos en Gog y Magog y lo que vamos a seguir tratando si Dios quiere, vaya si cambiarían sus conceptos y sabrían el alcance de la magnitud de lo que está pasando, hasta dónde va a llegar. Los sistemas HIMARS y las nuevas armas que Estados Unidos enviará a Ucrania, precisos pero no de largo alcance para no provocar a Putin. Por tanto, una vez más, ir desgastando a Rusia, pero no pasarse con según qué tipo de armamento, porque entonces Rusia diría, pues guerra directa también con vosotros. Turquía reduce su relación diplomática con Grecia, las tensiones entre ambos países aumentan sin previsión de acercamiento. Ya veis, Turquía también siempre en ese eje central donde los problemas no paran de suceder y con qué implicación. Blinken dice, los ucranianos nos dieron garantías de que no usarán nuestros sistemas de armas contra objetivos en el territorio de Rusia. ¿Y si lo hacen? Sigamos. Reportan que docenas de cazas israelíes han simulado un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Ya veis que día a día las noticias se van acrecentando viendo la tensión en tantos puntos de esta tierra, pero eso sí, con todos unos actores muy bien delineados. Turquía lanzará una operación militar en el norte de Siria para limpiar de terroristas 2 localidades cercanas a su frontera. ¿Y qué destacamos de aquí? Pues mirad, de acuerdo con la agencia Reuters, Ankara ha llevado a cabo desde 2016 4 operaciones militares de amplia escala en el norte de Siria, principalmente contra las unidades de protección popular, entidad que Turquía considera terrorista. Estas acciones transfronterizas han sido criticadas por sus aliados de la OTAN, en particular Estados Unidos, argumentando que ponen en riesgo a las tropas estadounidenses y socavan la estabilidad regional. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró en esta misma jornada su rechazo a la medida planteada por Erdogan. Seguimos llevando adelante de manera efectiva la lucha contra el Estado Islámico dentro de Siria y no queremos ver nada que ponga en peligro los esfuerzos que se realizan para continuar manteniéndolo en la caja en la que lo pusimos, manifestó. O sea que Turquía puede desestabilizarlo todo. Y ya sabéis cómo va a acabar Turquía también, ¿eh? Lo presentamos en su momento.
Barcos patrulleros de China entran en aguas cercanas a las islas disputadas entre Tokio y Pekín, o sea, Japón-China. ¿Cuántos momentos de tensión? ¿Y no os dais cuenta que aún se están reteniendo los vientos? Que sí, ha empezado el conflicto por Ucrania, pero aún se están reteniendo los vientos para que se siga haciendo la obra de Dios, porque de lo contrario, esto ya habría estallado, pero a la voz de ya. Pero ya estallará, ya, seguro. Según el medio, esta es la 9ª vez que se confirma que un barco perteneciente a la Guardia Costera de China entra en las aguas territoriales de Japón frente a las costas de isla Senkaku desde el pasado 14 de mayo. La tensión entre los dos países se disparó luego de que en 2012 el gobierno de Japón comprara a un propietario privado 3 de las 5 islas Diaoyu. Un año después, Pekín amplió su zona de defensa aérea en el mar de la China Oriental hasta cubrir ese archipiélago. En noviembre pasado, medios japoneses reportaron que Tokio llevó a cabo un simulacro que involucró a sus fuerzas de autodefensa, guardia costera y policía bajo el supuesto de que fuerzas extranjeras habían ocupado las islas Senkaku, cuyas aguas constantemente son irrumpidas por embarcaciones chinas. Si bien Tokio puntualizó que el enemigo potencial no representaba ningún país o nación específica. Es que es de risa, es evidente por qué lo hicieron y para quién, ¿no? Pero, en fin, lo que sí vemos claramente es la tensión. Reino Unido enviará a Ucrania sistemas de cohetes capaces de alcanzar objetivos a 80 kilómetros de distancia. Vaya, ¿hacia dónde los van a encarar? Como vayan hacia Rusia, ¡ay! La OPEP y Rusia aumentan la producción petrolera un 50%. Sí, mientras está toda esta situación, porque si aumentan la producción, también, por parte de la OPEP, es más fácil que los precios no se disparen, pero están subiendo. Y si Rusia aumenta la producción petrolera, ¿a dónde va si le están embargando también el enviar el petróleo a según qué lugares? Y en cambio está aumentando un 50% la producción. Pues alguien se lo está comprando, ¿eh? Ya sabéis, China, pero también otros países. Sigamos. Hungría logra excluir al patriarca Kirill del 6º paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia. Ya lo vimos, que le tocaba también pagar el pato. Pues Hungría, que ya estáis viendo que se está decantando mucho, siendo de la Unión Europea hacia el lado ruso, mira por dónde consiguió en esas sanciones, en ese paquete, que no se incluyera precisamente a Kirill. Vaya. Medvedev advierte de una respuesta en caso de que Ucrania use los sistemas de lanzacohetes múltiples de Estados Unidos contra el territorio ruso. En ese caso, nuestras Fuerzas Armadas no tendrán más remedio que atacar los centros de toma de decisiones, afirmó el exmandatario. Qué amenazas, ¿eh? Porque esto es ir contra los lugares de mando. Bueno, sigamos, aún hay más. Stoltenberg advierte que el conflicto en Ucrania podría ser a largo plazo y sugiere a Occidente prepararse. Vaya plan, ¿eh? El secretario general de la OTAN cada vez es más claro. Esto va para largo. Y si sugiere a Occidente prepararse, puede ser solo por economía, para que se vaya al traste la economía, los problemas de calefacción, electricidad, etcétera, o puede ser también prepararse para cuestión militar. Tenemos que estar preparados para el largo plazo, porque lo que vemos es que esta guerra se ha convertido en una guerra de desgaste. Bueno, es claro, ¿no? Guerra de desgaste. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pues ya lo veis quién lo está diciendo también. A Rusia se lo va a ir minando sí o sí hasta que cedan. ¿Podría Turquía convertirse en parte de un BRICS en expansión? Ya sabéis, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica permanecen en este grupo que vienen a decir que es lo contrario, el rival del Banco Mundial, y si Turquía se añade, pues imaginaos, qué problemón, ¿eh? Qué problemón para Occidente, claro. Bueno, pues ahí queda esto. Mientras, el 4 de junio, el Papa Francisco asegura que me gustaría ir a Ucrania. En el marco de un encuentro, o de su encuentro con 160 niños en el Vaticano, este sábado 4 de junio, el Papa Francisco aseguró que me gustaría ir a Ucrania, país golpeado por la guerra con Rusia desde febrero de este año.
en el encuentro con el Tren de los Niños, que se enmarca de la iniciativa Atrio de los Gentiles y que se realizó en el atrio de San Dámaso del Vaticano. Durante la jornada, Sachar, un niño ucraniano, le dijo al Papa Francisco: «No tengo una pregunta, sino una petición. ¿Puedes venir a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora?» Para salvar a los niños, o sea, el Papa como Salvador, ¿eh? El Santo Padre le respondió: «Me alegro de que estés aquí, pienso mucho en los niños de Ucrania y para eso he enviado a algunos cardenales para ayudar allí y estar cerca de toda la gente, de los niños. Me gustaría ir a Ucrania», continuó, «solo tengo que esperar el momento para hacerlo, ya sabes, porque no es fácil tomar una decisión que puede hacer más daño que bien al mundo entero», dijo. El Papa Francisco dijo que esta próxima semana estaré recibiendo representantes del gobierno de Ucrania, que vendrán a hablar, también para hablar de mi posible visita allí. Veamos qué pasa. Bueno, pues ya veis, no puede ir de momento porque lo que podría causar más daño que bien. ¿Por qué? Por el tema problemático con la Iglesia Ortodoxa, sobre todo, bueno, todas las facciones de la Iglesia Ortodoxa. Pero además, ya veis, ¿qué va a pasar? Pues que esta semana representantes del gobierno de Ucrania van a ir al Vaticano para ver cómo arreglan eso de la visita del Papa a Ucrania. Será todo un golpe importante para el mundo. Imaginaos qué expectación habrá. Se va a erigir, como siempre, en el mediador, el que quiere salvar el mundo. Impresionante. Bueno, pues nada, más noticias. Italia advierte de que la guerra mundial del pan ya ha comenzado. Nos arriesgamos a la inestabilidad en África, a organizaciones terroristas, a golpes de Estado, dice Roma. Vaya panoramas. El ministro italiano de Exteriores, Luigi Di Maio, aseguró este sábado que la guerra mundial del pan ya ha comenzado debido al bloqueo de cereales en Ucrania, que impide que muchos países vulnerables tengan acceso al grano, y eso implica el riesgo de que estallen nuevos conflictos en África. La guerra del pan mundial ya está en marcha y debemos detenerla. Nos arriesgamos a la inestabilidad política en África, a la proliferación de organizaciones terroristas, a los golpes de Estado. Esto lo puede producir la crisis de los cereales que estamos viviendo, dijo Di Maio. Organizaciones terroristas, evidentemente en África, ya sabes por dónde va esto normalmente, tema islámico. Pero además, inestabilidad política. Pero esto no es todo, golpes de Estado. Pero cuidado, los golpes de Estado los da el pueblo. Los golpes de Estado que siempre estamos viendo están patrocinados por Estados Unidos o por los otros. No hay otra, ¿eh? Por aquí va el tema. Por intereses. Bueno, pues ya veis la que se prepara, ¿no? Los halcones del Pentágono empujan a China a la guerra. ¿Y quién dice todo esto? Pues mirad, Lang Xinxiang es tal vez el más influyente geoestratega en el gobierno chino y dirige el Centro de Relaciones Internacionales de Shanghái después de haber sido director de la cátedra Kissinger en la Biblioteca del Congreso de Washington, donde enseña en varias universidades. Conoce bien las clases dirigentes china y estadounidense, pero por eso su advertencia a las élites de Washington y a la derecha, los halcones del Pentágono, es preocupante. Cuidado con calentar la Guerra Fría, nos advierte aquí, porque acabará siendo caliente. Mientras la tensión aumenta en torno a Taiwán, donde Rusia y China comparten intereses estratégicos, repartirse Eurasia. Y Xiang ya causó consternación recientemente durante sus intervenciones en el CIDOB de Barcelona al asegurar que Putin no tiene razón, pero tiene razones. Casi nada, ¿eh? Pero nos lo están mostrando ya por todos lados lo que decía la profecía, que sí, China y Rusia entrarán en conflicto con Estados Unidos y aliados. Y evidentemente China y Rusia también tienen sus aliados, por tanto, ya veis qué magnitud de conflicto se está viniendo encima. Ha empezado, pero no ha culminado. Putin. En caso de suministro de misiles de largo alcance a Ucrania, sacaremos conclusiones y podremos atacar objetivos que todavía no hemos atacado. El mandatario indicó que las entregas adicionales de armas a Kiev tienen solo un objetivo: prolongar el conflicto. Es evidente, no hace falta que lo diga él. Viendo cómo funciona todo esto, es de esperar, ¿no?
Pero vaya amenazas, ¿eh? La flota fantasma con la que Irán ayuda a Rusia a esquivar las sanciones. Los barcos falsean los GPS para parecer que están atracados cuando en realidad están cargando y descargando. Hablábamos antes de petróleo, pues también hay más comercios aparte de ese. Y mira por dónde, ya se acusa directamente a Irán de hacer todo esto. Irán con Rusia con China. Y así vamos viendo cada vez más claro quiénes son los actores de cada bando y la que se prepara. Y una vez más, el día 5 de junio, el Papa a los líderes de las naciones. Ucrania, no lleven a la humanidad a la ruina. Curioso que no diga él mismo, ¿por qué llevo a la humanidad a la ruina? Eso no, tampoco lo va a decir. Que se detenga la destrucción de las ciudades. Tras rezar el Regina Coeli en la solemnidad de Pentecostés, después de pronunciar la homilía de la misa presidida en la Basílica Vaticana por el cardenal decano Re, el Papa recuerda a los 25.000 fieles presentes en la plaza y a los muchos que le siguen a través de los medios de comunicación que hoy es un día de fiesta en el que el sueño de Dios sobre la humanidad se hace realidad. 50 días después de la Pascua, pueblos que hablan lenguas diferentes se encuentran, se entienden. Fijaos, cómo cogen el tema de Pentecostés para buscar un ecumenismo que nada tiene que ver con el tema bíblico. Pero ahora, 100 días del inicio de la agresión armada contra Ucrania, la pesadilla de la guerra, que es la negación del sueño de Dios, ha descendido de nuevo sobre la humanidad. Pueblos que se enfrentan, pueblos que se matan, gente que en lugar de acercarse son expulsadas de sus casas. Y mientras la furia de la destrucción y la muerte arrecia, la confrontación se recrudece, alimentando una escalada cada vez más peligrosa para todos, renuevo mi llamamiento a los líderes de las naciones. No lleven a la humanidad a la ruina, por favor. No lleven a la humanidad a la ruina. Que se lleven a cabo verdaderas negociaciones, concretas, tratativas para un alto el fuego y una solución sostenible. Que se escuche el grito desesperado de la gente que sufre. Lo vemos en los medios de comunicación todos los días, que se respete la vida humana, que se detenga la espantosa destrucción de ciudades y pueblos en todas partes. Sigamos, por favor, rezando, luchando por la paz, sin cansarnos. Bueno, solo le falta decir que lo que falta en cuestión es que la Iglesia Ortodoxa rusa ceda la supremacía en ecumenismo al papado, y que Rusia también ceda su poder a Estados Unidos, y en consecuencia todo esto se va a acabar. Es lo que le falta decir, pero es lo que ellos están trabajando para que se produzca. Y les importa un bledo si mueren niños, mujeres, ancianos o quien sea. ¡Cuánta hipocresía satánica! Y bien, más noticias. Estados Unidos realiza ejercicios navales con Corea del Sur para mostrar que responderán con severidad a cualquier provocación de Corea del Norte. Ya está, todos los actores sobre la mesa prácticamente. Bueno, todos no, porque fijaos que no estoy hablando de Latinoamérica, pero hoy mismo estaba escuchando en las noticias, ya sabéis que hay una cumbre muy importante que también implica a Estados Unidos con toda Latinoamérica, y hay países que no han sido invitados, los de la órbita rusa, y el comentarista, el periodista que presentaba la noticia decía que algo está y tiene que hacer Estados Unidos porque cada vez más la tendencia en Latinoamérica es a estar al lado de China por todo lo que implica en el continente. Sí, se están apartando más de Estados Unidos y se van acercando más a China, que les proporciona más cosas y distintas, sin la misma presión que Estados Unidos. ¿Y creéis que Estados Unidos se va a quedar plegado de brazos? Recordad, Guerra para Latinoamérica 2025, predijeron ellos, el Servicio de Inteligencia de la Marina de Estados Unidos, hace mucho tiempo, creo que era el de la Marina o Aérea, no recuerdo bien. Y mira por dónde, cómo se va preparando todo. No sé si será antes, no lo sé, pero no pinta nada bien por ningún lado, aquí no se escapa nadie. Estados Unidos y Corea del Sur lanzan 8 misiles en respuesta al último test norcoreano, que también lanzó el suyo, todo hacia el mar de Japón. ¡Qué tensiones! China advierte a Canadá de graves consecuencias si no pone fin a sus provocaciones cerca de sus fronteras con el pretexto de vigilar a Pyongyang.
Ottawa denunció que un avión de patrulla fue interceptado repetidamente por aeronaves chinas en el espacio aéreo internacional. Pues, una vez más, ¿qué actor faltaba también? Pues el que está también con los aliados, Canadá y China, como no, en contra. Es un no parar, ¿eh? ¿Cómo no vemos aún que Dios está reteniendo los vientos, pero que cuando los suelte va a ser como nunca? Y esta noticia del 6 de junio. OIEA advierte que Irán obtendrá pronto suficiente material para una bomba. Y cuando habla de una bomba no es un petardito, es una bomba atómica. Por tanto, como vimos también en la conferencia anterior, se reservan el derecho a poner fin a todo eso. Israel mismo, atacando, claro. Vaya panoramas. Rusia amenaza con adentrarse más en Ucrania si Occidente envía armas de mayor alcance. ¿Y lo va a hacer? Pues probablemente. ¿Y va a terminar todo en las regiones que nos están hablando tanto que están en conflicto? Pues probablemente habrá más y se extenderá también más hacia Ucrania en general. Si eso pasa, vaya conflicto, Lo de ahora aún va a ser prácticamente apenas nada, y con todo lo que ya ha pasado y muertos que han habido. Los militares bielorrusos inician ejercicios de transición de tiempos de paz a tiempos de guerra. Más claro no puede ser. Y Bielorrusia, ya sabéis a quién apoya, a Rusia. El Banco Mundial alerta de que el planeta se enfrenta a una grave crisis de estanflación que llevará a la recesión a muchos países. Vaya panorama, Se prepara una grave crisis. Lo dijimos, lo que hemos vivido era una gran crisis, sí, pero aún no era la última. Va a haber una de mucho mayor. Y ya veis cómo se está preparando todo. Gracias a Dios por las profecías bíblicas. Gracias a Dios por también manifestar el espíritu de profecía en Ellen White. Gracias a Dios que estamos en la verdad, de lo contrario, no nos enteraríamos de nada. Embajada de Rusia en Estados Unidos advierte sobre una escalada del conflicto en Ucrania si Kiev aplica sistemas de largo alcance contra el territorio ruso. Washington ignora la evidente amenaza de que las armas de precisión avanzadas caigan en manos de radicales, terroristas y bandas, no solo en territorio ucraniano, sino también más allá de sus fronteras, señaló la representación diplomática. Sí, ya veis todo lo que puede llegar a pasar, Alerta de la ONU, la guerra en Ucrania puede provocar una ola de hambre sin precedentes y escasez de combustible a nivel global. Crisis servida por todos lados. Vaya panorama. El efecto dominó del conflicto está extendiendo el sufrimiento humano mucho más allá de sus fronteras. La guerra en todas sus dimensiones ha exacerbado una crisis mundial del coste de la vida que no se había visto en al menos una generación, ha asegurado la ONU en un comunicado, donde han subrayado que las consecuencias de la guerra también comprometen los objetivos de la Agenda 2030 a los que aspiraba la organización. Es curioso, porque los del Foro de Davos y el señor Schwab hablaban incluso de intentar adelantar la Agenda 2027 en vez de 2030. Pero es que ya ven que los objetivos de la Agenda 2030 están comprometidos. ¿Qué va a pasar para acelerar todo esto y para que todo esto se pueda producir? Pues ya os podéis imaginar que todo esto no va a parar, sino que se va a acelerar por todos lados. Vaya panorama. Y con todo esto, nosotros terminamos con una cita de Ellen White, que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estás presentando? Ahora os lo vamos a explicar. Vamos a este libro recopilatorio, Eventos de los Últimos Días, página 131, donde nos habla de las leyes dominicales. Escrito en 1889, dijo: cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Está hablando de su país, ella estaba en Estados Unidos. Y ya lo dejó muy claro. Habrá un momento, y lo dijo proféticamente, y se va a cumplir sin duda alguna, que el gobierno de Estados Unidos promulgará la ley dominical, que el domingo sea el día de reposo absoluto.
ni sábados ni mandangas. ¿Y qué va a pasar? Pues que, lógicamente, es cuando el protestantismo ya da la mano al papismo abiertamente. Estarán en ecumenismo pleno. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hemos presentado? Pues que es necesario que todo lo que estamos viendo se desarrolle para que llegue el punto en el cual el mundo esté tan hecho un asco que sea necesaria una solución para todo, a nivel de medio ambiente, clima, guerra, hambre, familia, estructura económica, social. ¿Y cuál va a ser la solución? Ese ecumenismo que va a llevar ¿a qué? A la ley dominical. Y todo el mundo parecerá que va a estar tan bien unido y tan amado, y todo les va a saltar por los aires, porque ese propósito es satánico para ir contra el pueblo de Dios que siga fiel guardando el sábado. Porque estas guerras que estamos viendo, no creáis que pasan porque sí, y que evidentemente, claro, el Vaticano quiere el poder, Estados Unidos también, unos se le oponen, otros se las tienen, etcétera, etcétera. Es porque en verdad Satanás quiere ir contra el pueblo de Dios. Y para llegar a hacer eso, primero a nivel mundial, pero sobre todo centrado en la cristiandad, el más grave problema, es necesario que todo lo que estamos viendo acontezca. Y entonces podrán dar la solución que el Papa en Laudato Si ya expresó tan claramente, como antes lo dijo Juan Pablo II también, tal como mostramos en su momento. Todo va llegando, y para eso cada vez nos quedan menos años, porque la ley dominical no es cuando regresa Cristo en 2031, es antes, y el pueblo de Dios va a pasar por lo que pasó Elías, 3 años y medio de graves problemas, persecución. Id calculando entonces, id pensando, pero todo nos lleva a que sí, que pronto vuelve nuestro Señor, aunque antes las vamos a pasar canutas. Por eso debemos unirnos a Dios como nunca y empezar a avisar al mundo por todas partes de lo que hay y lo que se viene, destapando las artimañas de Satanás y a sus grandes peones que utiliza para conseguir sus fines. Preparémonos porque Cristo viene muy, pero que muy pronto. Maranata 2031. Dios os bendiga.